El Génesis, el primer libro de la Biblia, es uno de los textos más antiguos y fundamentales de las tradiciones judeocristianas. Su título proviene del término griego Génesis, que significa origen o comienzo, lo cual refleja su contenido. Narra el origen del mundo, la humanidad, el pecado y las primeras generaciones de seres humanos, así como el establecimiento de las primeras alianzas entre Dios y los hombres. Este texto es considerado sagrado tanto por el judaísmo como por el cristianismo y ha tenido una influencia inmensa en la historia, la cultura y la moralidad de Occidente. Composición y contexto. El Génesis forma parte del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que la tradición atribuye a Moisés. Aunque esta atribución ha sido discutida por los eruditos modernos, quienes consideran que el Génesis es el resultado de la combinación de varias fuentes literarias de diferentes épocas, sigue siendo un pilar central en la fe judía y cristiana. El Génesis se divide principalmente en 2 grandes secciones: la historia primordial, capítulos 1 a 11, y la historia patriarcal, capítulos 12 a 50. La primera parte se enfoca en la creación del universo y de la humanidad, y en las primeras interacciones de Dios con la humanidad en general. La segunda parte se centra en los patriarcas del pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob y José, y en las promesas y pactos que Dios establece con ellos. La historia primordial. La creación, Génesis 1 a 2, el relato comienza con la creación del mundo por Dios en un proceso que dura 6 días, y el 7º día como día de descanso. Este relato describe la creación de la luz, el cielo, la tierra, el mar, la vegetación, los astros, los animales, y finalmente, la humanidad. En el capítulo 1, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra, y se les otorga dominio sobre la creación. El segundo relato, en Génesis 2, ofrece una versión más detallada de la creación del ser humano, presentando a Adán formado del polvo de la tierra y a Eva creada a partir de una costilla de Adán. El pecado original y la caída, Génesis 3, Adán y Eva viven en el jardín del Edén, pero son tentados por la serpiente para comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, desobedeciendo el mandamiento divino. Este acto de desobediencia introduce el pecado en el mundo y trae consigo consecuencias como la mortalidad, el dolor y la separación de Dios. A partir de este momento, el ser humano es expulsado del Edén. Caín y Abel, Génesis 4, los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, representan las primeras generaciones después de la creación. Caín, por celos, asesina a su hermano Abel, lo que marca el primer homicidio en la historia humana y refleja cómo el pecado continúa corrompiendo la humanidad. Dios castiga a Caín, pero también lo protege al marcarlo para evitar que otros lo maten. El diluvio y Noé, Génesis 6 a 9. Con el tiempo, la maldad de la humanidad crece de tal manera que Dios decide purificar la tierra mediante un diluvio. Noé, un hombre justo, es elegido por Dios para construir un arca que salvará a su familia y a una pareja de cada especie animal. Después del diluvio, Dios establece un pacto con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra por agua y colocando un arco iris como señal de esta promesa. La Torre de Babel, Génesis 11. La humanidad, aún unida en un solo idioma, intenta construir una torre que llegue al cielo, desafiando así a Dios. Como consecuencia, Dios confunde sus lenguas y dispersa a los pueblos por toda la tierra, marcando el origen de las diversas culturas y lenguas del mundo. La historia patriarcal. Abraham, Génesis 12 a 25, la segunda sección del Génesis narra la historia de los patriarcas, comenzando con Abraham, a quien Dios llama para dejar su tierra natal y viajar a Canaán, la tierra prometida. Dios hace un pacto con Abraham, prometiéndole que será el padre de una gran nación y que su descendencia será bendecida. La fe de Abraham es probada varias veces, notablemente cuando está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, aunque Dios finalmente provee un carnero en su lugar. Isaac y Jacob, Génesis 26 a 36, la historia continúa con Isaac, el hijo de Abraham, y su esposa Rebeca. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob, y aunque Esaú es el primogénito, Jacob, mediante la astucia y la intervención divina, recibe la bendición de su padre. Jacob es un personaje central en la narrativa del Génesis, y su encuentro con Dios en Betel y su posterior lucha con un ángel son momentos clave en su desarrollo espiritual. Jacob es renombrado como Israel, y sus 12 hijos se convierten en las tribus de Israel. José, Génesis 37 a 50, la historia de José, uno de los hijos de Jacob, cierra el Génesis. Vendido como esclavo por sus hermanos, José llega a Egipto, donde eventualmente se convierte en el segundo al mando del faraón gracias a su capacidad para interpretar sueños.
Cuando una hambruna azota la región, sus hermanos vienen a Egipto en busca de alimentos y, después de una serie de eventos llenos de intriga y reconciliación, José perdona a sus hermanos y toda la familia de Jacob se traslada a Egipto. Temas centrales. El Génesis aborda una variedad de temas teológicos y existenciales que han sido objeto de reflexión a lo largo de los siglos. Entre estos se encuentran la creación y el orden cósmico. Dios como el creador soberano del universo y la humanidad como la cúspide de su creación, destinada a cuidar y gobernar el mundo. El pecado y la redención. Desde la caída de Adán y Eva, el Génesis relata cómo el pecado entra en el mundo, pero también introduce la idea de la redención a través de las promesas de Dios, primero a Noé y luego a Abraham. La alianza. Los pactos entre Dios y figuras clave como Noé, Abraham, Isaac y Jacob establecen una relación duradera y un camino de salvación para la humanidad. El sufrimiento y la providencia divina. La historia de José, en particular, muestra cómo Dios puede transformar el sufrimiento en bendición, sugiriendo que hay un propósito mayor detrás de los eventos difíciles. Importancia y legado. El Génesis ha sido una fuente inagotable de inspiración y debate en diversas tradiciones religiosas y culturales. Sus relatos sobre la creación han influido profundamente en las cosmovisiones religiosas de millones de personas, y los temas de pecado, justicia, misericordia y redención siguen siendo relevantes hoy en día. A nivel literario, muchos de los relatos del Génesis han sido interpretados y reimaginados en obras de arte, literatura y cine a lo largo de los siglos, destacando su papel como uno de los textos más influyentes de la humanidad.